La educación sexual en Argentina inició abiertamente por medio de una ley, la 26150, si no me equivoco, en el año 2006. De ahí en adelante, la educación sexual integral fue modificándose en base a los diferentes intereses políticos del gobierno de turno que fue tomando desde el 2006 en adelante. Se intensificó mucho más después del fallo FAL, después de la ley de matrimonio homosexual, se intensificó más después de la ley de identidad de género, así se le llama. Más o menos desde el 2012 en adelante fue cada vez modificándose para peor, en detrimento de los valores cristianos y nacionalistas que nosotros pudiéramos tener. Ahora, inició en el año 2006 con una ley que promovía la enseñanza de supuestamente la prevención sexual, el peligro de las enfermedades de transmisión sexual y diferentes cuestiones. Todo eso se fue modificando con el paso del tiempo y fue llegando a lo que es hoy, en donde hemos leído cuadernillos, hemos visto, mayormente se habla de temas, por ejemplo, como de masturbación, se habla, por ejemplo, de temas de abiertamente poder experimentar con el cuerpo, poder, por ejemplo, cuestionarse a sí mismo su identidad o su personalidad o su sexualidad. Entonces, realmente como inició fue quizás algo aplaudido en su momento, pero hoy en día es algo totalmente diferente y totalmente distinto a como debiera ser. Un detalle para la gente que no lo sabe o que no lo conoce, a mí ya me lo han dicho y la verdad que tienen razón, esto en realidad inició podrido de raíz, porque si bien se planteó y se presentó como algo bueno, en realidad en el año 2005, un año antes, la IPPF, creo que no hace falta que explique qué es la IPPF, vamos a decirle la cadena más grande de clínicas de abortos privados alrededor de todo el mundo, la IPPF le brindó a los estados se le llama marco normativo de referencia. Esto lo pueden buscar en Google si quieren, poner marco normativo de referencia en la IPPF. Bueno, el año 2005 se lo brindó, donde hablaba de educación integral en sexualidad. Lo llamó como EIS, Educación Integral en Sexualidad, un año antes de la sanción de la ley. Cuando se sancionó en Argentina, para que no parezca de que, porque somos todos tontos, de que para que no nos demos cuenta que era la IPPF la que mandaba este marco normativo, en vez de llamarla EIS, la llamaron ESI. En vez de Educación Integral en Sexualidad, como lo promovía la IPPF, le llamaron Educación Sexual Integral. Ahora, es lo mismo. Y cuando uno hace la lectura de ese marco de referencia desde el 2005, estaba hablando de que, por ejemplo, había que erradicar los tabúes sexuales. ¿Qué pudiera llegar a ser un tabú sexual? Bueno, por ejemplo, todavía no ha llegado, pero están apuntando hacia eso. La pedofilia es un tabú sexual. O sea, relaciones entre mayores y menores. Eso es un tabú sexual. Después hay un montón más. O sea, desde el sexo anal, relaciones entre hermanos, puede ser un montón de cosas los tabúes sexuales. ¿Qué promovía la educación sexual según la IPPF? ¿Qué es lo que los estados debieran enseñar? Bueno, la erradicación de los tabús sexuales. Fíjense si eso no puede llegar a ser perjudicial para la educación sexual que debieran en realidad dar los padres, a mi criterio, para cada familia. Entonces, en ese sentido, la verdad, incluso la educación sexual en Argentina es deplorable. En el argumento que se puede dar al paso de todos estos años, nos encontramos con que los embarazos adolescentes aumentaron, en donde las infecciones por enfermedades de transmisión sexual aumentaron. Entonces, la educación sexual no sirvió para nada. Lo único que generó fue una promiscuidad sexual, lo único que generó fue una libertad, un libertinaje sexual de los adolescentes y un inicio precoz en la sexualidad. Todo eso es lo que han logrado. Entonces, y algo más, perdónenme, pero lo tengo que decir. Si uno analiza desde el año 2006 en adelante, si uno saca la cuenta, hagamos un cálculo sencillo, 2006 a 2016, tenemos 10 años.
Desde ahí hasta en adelante, 2016 en adelante, recordemos que en 2018 inició el debate del aborto, ya estamos hablando 12 años desde la sanción de la ley. 2019 tenemos 13 años de la sanción de la ley. Bueno, imaginemos un chico o una chica que fue educada a los, supongamos, 5 años en adelante en su escuela y durante los últimos 12 o 13 años fue educada en educación sexual con los términos y lineamientos que yo les cuento. ¿Cómo van a ser y cómo van a ser, digamos, el pensamiento sexual de esa persona alrededor de ese tiempo para que hoy en día tenga 17, 18 años, con 15 años de educación sexual en estos términos? ¿Cómo va a ser su sexualidad? ¿Cómo va a ser su mirada frente al mundo desde ahora? Estamos hablando de adolescentes y generaciones actuales de jóvenes que necesitan ser corregidos y que todavía están a tiempo, y que su cerebro todavía se está desarrollando, y esto es necesario decirlo. Ahora, si ustedes hacen el análisis del pañuelo verde, y lo meto a cuestión porque es una cuestión de moda, pero es una cuestión también de que se ha metido mucho en los grupos de jóvenes y adolescentes, y que ha hecho incluso de que algunas personas, por miedo a ser cuestionados por sus amigos, también lo usen. Bueno, cierro con eso. ¿Qué ocurrió? Tan mal fue la educación sexual y tan mal ha sido la enseñanza respecto del aborto, no como un delito, no como algo mal ante los ojos de Dios y ante la sociedad, sino como una cuestión social a resolver, como un conflicto que necesita una respuesta por parte de la política y demás. Tan mal se ha enseñado que los chicos, justamente desde que inició la educación sexual en el 2006, que han llevado a la necesidad de que porten estos pañuelos verdes. ¿Qué quiero decir? Si no hubiera existido esa educación sexual, esos chicos hoy en día no lo portarían. Pero como ha existido en estos últimos 12, 13, 14, 15 años, realmente la conclusión que podemos llegar a que es que ese pañuelo verde ha sido gracias a esa educación sexual. Así que bueno, es para que lo piensen, es para que lo reflexionen y para que se den cuenta respecto de resultados analíticos de si efectivamente ha servido o no. La verdad que sumamente preocupante. Bueno, estoy pensando en todos los padres que nos están viendo y que ya después también vamos a preguntarte acerca de las herramientas legales que los adultos tienen para poder defender a los niños en esta situación que, bueno, que es una situación de extrema vulnerabilidad, sí, porque hay un libertinaje bastante importante, un avasallamiento bastante importante hoy dentro de las escuelas,